Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy sumamente emocionado de tenerlos aquí hoy. De verdad espero que estén teniendo un día sencillamente fantástico, rebosante de energía positiva, de esas que te impulsan a conquistar el mundo. Hoy, mis queridos amigos, vamos a adentrarnos en un terreno un poco más personal, algo que ha estado danzando en mi mente y que siento la profunda necesidad de compartir con ustedes. No se trata de una simple anécdota, sino de una reflexión sobre la inspiración, la motivación intrínseca y cómo un ser humano puede ser un catalizador para transformar tu perspectiva vital de una manera que jamás imaginaste. Como muchos de ustedes ya saben, a lo largo de mi trayectoria profesional, he tenido la inmensa fortuna de cruzarme y colaborar con personas extraordinariamente talentosas y valiosas. Cada una de ellas, sin excepción, ha sembrado una semilla especial en mi vida, enseñándome lecciones que atesoro y contribuyendo a mi crecimiento, tanto en el ámbito profesional como en el personal. Sin embargo, hay un individuo en particular que ha ejercido una influencia singularmente significativa en mi desarrollo, alguien que me ha inspirado a aspirar a ser una mejor versión de mí mismo, a desafiar mis propios límites autoimpuestos y a perseguir mis sueños con una pasión aún más intensa y ferviente. Y hoy por fin, siento que ha llegado el momento de abrir mi corazón y revelarles de quién estoy hablando. Pero antes de sumergirnos de lleno en esta historia tan personal, me gustaría pedirles un pequeño favor. Si aún no se han suscrito a mi canal, este es el instante perfecto para hacerlo. No se demoren ni un segundo más. Y no se olviden de activar esa pequeña campanita, el símbolo que les asegura que no se perderán absolutamente ninguno de mis próximos vídeos. Recuerden que subo contenido de forma regular sobre una amplia variedad de temas, desde consejos prácticos sobre actuación y estrategias para el desarrollo personal, hasta reflexiones profundas sobre la vida y experiencias enriquecedoras que anhelo compartir con ustedes. Su apoyo, su presencia, significa el mundo para mí. Es la chispa que enciende mi motivación y me impulsa a seguir creando contenido que, de todo corazón, espero que encuentren valioso, interesante y, por qué no, inspirador. Así que no lo piensen más y únanse a esta maravillosa comunidad que estamos construyendo juntos. Muy bien, ahora sí, dejando atrás los preámbulos, vayamos directo al grano, como decimos coloquialmente. Hoy, mis queridos amigos, quiero hablarles de Ande. Sí, simplemente Ande. Quizás algunos de ustedes ya sepan de quién estoy hablando, tal vez para otros este nombre les resulte completamente desconocido. Pero lo esencial es que sepan que Ande ha sido una fuerza motriz en mi existencia, una fuente inagotable de inspiración constante y un ejemplo viviente de dedicación, talento innato y humildad genuina que ha dejado una huella imborrable en mi ser. Conocí a Ande hace ya algunos años, mientras ambos participábamos en un proyecto desafiante. Desde el principio me impresionó profundamente su profesionalismo impecable, su energía contagiosa y su pasión desbordante por su trabajo. Pero lo que realmente capturó mi atención y me dejó una impresión duradera fue su capacidad innata para conectar con las personas que la rodeaban, su empatía genuina y su preocupación sincera por el bienestar de los demás. Ande no es simplemente una actriz excepcionalmente talentosa, es una persona increíblemente generosa y amable, alguien que siempre está dispuesta a tender una mano a quienes lo necesitan y a iluminar el día de quienes la rodean con una sonrisa radiante. Inicialmente nuestra relación fue estrictamente profesional. Trabajábamos en equipo, intercambiábamos ideas creativas y nos brindábamos apoyo mutuo para asegurar que el proyecto alcanzara el éxito que merecía. Sin embargo, con el transcurso del tiempo, nuestra relación experimentó una hermosa transformación y floreció hasta convertirse en una amistad profunda y significativa. Comenzamos a compartir más tiempo juntos fuera del ámbito laboral, a conversar sobre nuestras vidas personales, a intercambiar nuestros sueños más anhelados y a compartir nuestras preocupaciones más profundas. Fue precisamente en ese momento cuando empecé a tomar conciencia del verdadero impacto que Ande estaba teniendo en mi vida. Ande me inspiró a aspirar a ser una mejor persona en todas las facetas de mi existencia. Me transmitió la importancia fundamental de la disciplina, el valor incalculable del trabajo arduo y la necesidad imperiosa de la perseverancia. Me demostró con su propio ejemplo que no existen límites reales para lo que podemos lograr si realmente nos lo proponemos con convicción y si estamos dispuestos a invertir el máximo esfuerzo en alcanzar nuestras metas. Ande es una persona extremadamente exigente consigo misma, siempre está buscando nuevas formas de perfeccionar sus habilidades y de superar sus propias expectativas. Y esa actitud, esa mentalidad, me contagió de una manera poderosa.
Empecé a ser más consciente de mis propias limitaciones y a trabajar incansablemente para superarlas. Comencé a dedicar más tiempo al estudio, a practicar con mayor diligencia y a esforzarme al máximo en cada tarea que emprendía. Pero la inspiración que Ande me brindó no se limitó exclusivamente al ámbito profesional. También me motivó a convertirme en una mejor persona, a cultivar la amabilidad, a practicar la generosidad y a desarrollar una mayor comprensión hacia los demás. Ande posee una habilidad excepcional para percibir lo bueno en los demás y para conectar con ellos a un nivel profundo y significativo. Siempre está dispuesta a escuchar atentamente, a ofrecer su apoyo incondicional y a brindar un consejo sabio y oportuno. Su empatía es contagiosa y me ha enseñado a ser más sensible a las necesidades de los demás y a tratar a todas las personas con el respeto y la dignidad que merecen. Recuerdo vívidamente una ocasión en la que estábamos filmando una escena particularmente difícil. La presión era palpable, el tiempo era limitado y todos los miembros del equipo estábamos experimentando un alto nivel de estrés. Yo, en particular, me sentía especialmente nervioso e inseguro de mi capacidad para interpretar el papel de manera convincente. Ande, con su aguda percepción, notó mi estado de ánimo y se acercó a mí con una sonrisa reconfortante. Me tomó suavemente de la mano y me dijo con una voz serena: Kerem, sé que eres capaz de hacerlo. Confío plenamente en ti. Simplemente relájate, respira profundamente y concéntrate en el momento presente. Posees todo el talento y la capacidad necesarios para lograrlo. No te presiones demasiado y disfruta del proceso creativo. Esas palabras, pronunciadas con tanta sinceridad y convicción, me calmaron instantáneamente. Me sentí apoyado, comprendido y sobre todo, valorado. Respiré hondo, liberé la tensión de mi cuerpo y me concentré en la esencia de la escena. Y efectivamente logré interpretarla de manera satisfactoria. Al finalizar la escena, Ande se acercó a mí para felicitarme y me expresó lo orgullosa que se sentía de mi desempeño. Su apoyo incondicional y su confianza inquebrantable fueron fundamentales para que pudiera superar mi inseguridad y dar lo mejor de mí en ese momento crucial. Ese es solo un ejemplo, entre muchos otros, de cómo Ande me ha inspirado a aspirar a ser una mejor versión de mí mismo. Ande me ha inculcado la importancia de la honestidad, la integridad y la autenticidad. Me ha demostrado que es fundamental ser fiel a uno mismo y a los propios valores, sin importar las presiones externas que puedan surgir. Ande es una persona sumamente auténtica, siempre expresa sus pensamientos con sinceridad y actúa en congruencia con sus convicciones más profundas. Su ejemplo me ha inspirado a ser más honesto conmigo mismo y con los demás, y a vivir una vida más auténtica, significativa y en armonía con mis principios. También me ha contagiado su positividad y optimismo. Ande posee una actitud sumamente positiva ante la vida. Siempre busca el lado bueno de las situaciones, incluso en los momentos más difíciles, y siempre encuentra una razón para sonreír y contagiar su alegría a los demás. Su optimismo es contagioso y me ha enseñado a ver los problemas como oportunidades de crecimiento y a enfrentar los desafíos con valentía, determinación y una actitud proactiva. Además de todo esto, Ande me ha inspirado a perseguir mis sueños con una pasión aún más intensa y ferviente. Me ha demostrado que no existen límites para lo que podemos lograr si realmente creemos en nuestro potencial y si estamos dispuestos a trabajar arduamente para alcanzar nuestras metas. Ande es una persona sumamente ambiciosa, siempre está buscando nuevos retos que le permitan expandir sus horizontes y siempre está dispuesta a salir de su zona de confort para explorar nuevas posibilidades. Su ejemplo me ha inspirado a ser más audaz, a tomar riesgos calculados y a perseguir mis sueños con una pasión y una determinación inquebrantables. A lo largo de todos estos años, he aprendido innumerables lecciones valiosas de Ande. He aprendido a ser más disciplinado en mi trabajo, a esforzarme al máximo en cada tarea que emprendo, a cultivar la amabilidad en mis interacciones con los demás, a practicar la generosidad en mis acciones, a ser honesto en mis palabras, a mantener una actitud positiva ante la vida y a ser audaz en la persecución de mis sueños. He aprendido a creer en mi propio potencial y a perseguir mis metas con pasión y determinación. Y sobre todo he aprendido la importancia fundamental de rodearme de personas inspiradoras, personas que me brinden apoyo incondicional, que me motiven a crecer y que me ayuden a alcanzar mi máximo potencial, tanto en el ámbito profesional como en el personal. Por supuesto, nuestra relación no siempre ha sido un camino de rosas. Como en cualquier amistad verdadera, hemos experimentado nuestros altibajos, nuestros desacuerdos y nuestros momentos difíciles.
Pero hemos sabido superar esos obstáculos con madurez y fortalecer nuestra relación a través de la comunicación abierta y el respeto mutuo. Hemos aprendido a comunicarnos de manera efectiva, a respetar nuestras diferencias individuales y a brindarnos apoyo mutuo en los momentos de adversidad. Y eso es precisamente lo que hace que nuestra amistad sea tan especial, valiosa e irreemplazable. Y ahora, después de todo este tiempo de reflexión y crecimiento personal, siento que ha llegado el momento de compartir con ustedes este secreto que guardaba en mi corazón. Andy ha sido mi mayor inspiración para aspirar a ser una mejor versión de mí mismo. Ella me ha enseñado lecciones valiosas que atesoraré por siempre, me ha brindado su apoyo incondicional en los momentos más difíciles y me ha inspirado a perseguir mis sueños con una pasión aún más intensa. Estoy profundamente agradecido de tenerla en mi vida y espero que nuestra amistad perdure por siempre. Espero sinceramente que esta historia personal los haya inspirado a ustedes también. Espero que los haya motivado a buscar a esas personas especiales que los impulsan a ser mejores, a rodearse de individuos positivos que irradian energía y optimismo, y a perseguir sus sueños con pasión, determinación y valentía. Recuerden siempre que no están solos en este camino. Siempre hay alguien que los apoya incondicionalmente, que cree en su potencial y que los ayuda a crecer y alcanzar su máximo desarrollo. Así que no se rindan jamás, sigan adelante con paso firme y persigan sus sueños con valentía y determinación. Bueno, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado de principio a fin y que les haya resultado interesante, valioso e inspirador. Permítanme resumir brevemente los puntos principales que hemos abordado hoy. En primer lugar, hemos hablado de la importancia fundamental de rodearse de personas inspiradoras, personas que brinden apoyo, que motiven a crecer y que ayuden a alcanzar el máximo potencial. En segundo lugar, hemos explorado cómo Andy ha sido mi mayor fuente de inspiración para aspirar a ser una mejor versión de mí mismo, cómo me ha transmitido lecciones valiosas y cómo me ha inspirado a perseguir mis sueños con una pasión aún más intensa. Y en tercer lugar, hemos reflexionado sobre la importancia de ser fiel a uno mismo, de ser honesto en las interacciones con los demás y de vivir una vida auténtica, significativa y en armonía con los propios valores. Quiero expresar mi profundo agradecimiento a todos y cada uno de ustedes por dedicar su tiempo a ver este vídeo. Su apoyo significa el mundo para mí y me motiva a seguir creando contenido que espero que encuentren valioso, interesante e inspirador. Los invito cordialmente a dejar sus comentarios aquí abajo. Me encantaría saber qué les pareció el vídeo y quiénes son las personas que los inspiran a ustedes a ser mejores. También me gustaría saber si tienen alguna pregunta o sugerencia para futuros vídeos. No duden en compartir sus pensamientos. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a darle un me gusta a este vídeo si les resultó de su agrado, a compartirlo con sus amigos y familiares y a suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. No olviden activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Su apoyo es fundamental para que este canal continúe creciendo y para que pueda seguir creando contenido que espero que encuentren valioso, interesante e inspirador. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante para cada uno de ustedes.